Vamos a hacer esta sexta charla, sexto webinar. El tema que vamos a ver es la parte de fracturas, pero es más que todo dedicado hacia tips, orientación que me pidieron ustedes con respecto a las fracturas. ¿Okay? Vamos a iniciar entonces la presentación, vamos a ver si se va agregando gente. Veo muy poca presencia, pero igual vamos a grabar la clase, que es lo que nos interesa para ir haciendo nuestro archivo de traumatología. ¿Okay? Entonces, este es el sexto webinar del servicio de traumatología del Centro Docente La Trinidad junto con el Departamento de Educación. Yo soy el doctor Armando Guillén, médico traumatólogo, soy miembro del servicio de traumatología del Centro Médico Docente La Trinidad, miembro del cuerpo docente del centro docente, especialista en medicina deportiva, cadera, rodilla y hombro, y mi mayor dedicación actual es la parte de cirugía de cadera, eso es lo que más estoy haciendo. Hemos hablado de ya varios temas. Vimos un tema sobre introducción de traumatología, las inmovilizaciones, hablamos de hombro y rodilla, cadera, la parte lumbar y un conversatorio bien interesante. Hicimos un taller práctico de inmovilización sobre colocar férulas en miembro superior y miembro inferior. Este sexto tema ya es algo que ustedes pidieron sobre fracturas, pero orientado a tips, cómo ver qué es lo importante y qué es lo que tenemos que tener en cuenta con las fracturas. Entonces les tengo esos tips ahorita vistos desde un punto de vista diferente, y además les voy a dar una herramienta muy útil, que eso, bueno, a ustedes les va a resolver bastante dolores de cabeza con respecto a esto. Este sexto tema, entonces, fracturas, y lo pongo en evaluaciones por médicos rurales para fijarte que no se trata de algo de especialistas, ni de estudiantes de medicina, ni residentes, sino los rurales que están empezando a ver las fracturas. ¿Qué hacer? ¿Qué tener en cuenta para tomar las decisiones? ¿Qué puntos les puedo pedir que recuerden? Lo primero, no asumir, no asuman. Cuando vean un paciente, ¿qué hacer con un paciente? No asuman de que si está grave, no está grave, está fracturado, no está fracturado. Deben corroborarlo, deben hacer su procedimiento completo. Y si le dicen que hay una fractura, ustedes saben que hay una fractura, no la pueden descuidar, porque las complicaciones son peor que la misma fractura. ¿Okay? Eso se lo voy a ir explicando más adelante ese punto. Deben aprender técnicas de inmovilización, eso va directamente ligado a la fractura. Evitar iatrogenia, ya les voy a explicar por qué, eso más adelante. 1, 2, 3, esto es, ¿qué hacer con una fractura? Una evaluación, inmovilización y a tomar su imagen. Después viene el tratamiento, que se lo pongo al final, y ahí le estoy adelantando cuál es la herramienta que vamos a utilizar para eso. Eso les va a convenir bastante para ustedes. Vamos a desarrollar estos puntos. ¿Cómo elaborar en general con una fractura? Cualquier fractura usted está en el rural. Lo primero, no asumir. Se cayó una señora, no tiene nada. Se cayó el hijo de la vecina y eso no es nada. Y asumen que es nada más un golpe. O al contrario, se cayó y ese seguro tiene la cadera fracturada y entonces nadie la puede tocar. No asuman. Deben evaluarlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que cuando lleguen ustedes al paciente? Deben hacer su historia clínica completa. Debe hacer su interrogatorio completo de la fractura. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Si tiene antecedentes. Yo sé que con las fracturas hay dolor, el paciente se viene quejando y no me toque. Entonces tiene que ir haciendo simultáneo. Ir controlando la situación, inmovilizando la zona que posiblemente esté fracturada, evitar mucha manipulación para no exacerbar el dolor, pero debe rápidamente interrogar todos los indicios de qué es lo que está pasando allá adentro. Buscar esa relación de causa-efecto entre el golpe, el traumatismo, lo que posiblemente se rompió. Oye, se dobló el tobillo y se giró hacia adentro. Oye, puede ser una fractura del tobillo, de los maleolos tibiales, maleolos peroneal. Ya uno debe ir buscando todo eso con un interrogatorio completo. Los antecedentes, sacárselos rápidamente. Ya se hubiera fracturado esto antes, es la primera vez que le pasa. Todo eso va a ayudar en el tratamiento y la evolución. El dolor es engañoso con la fractura. He visto muchos trancazos muy fuertes y no está fracturado. Por el contrario, se cayó, no, nada más se dobló el pie, eso no es nada, y le hacen su rayo X y resulta que sí está fracturado y hasta inestable. Entonces, cuidado con el dolor, eso es muy personal totalmente. Entonces, el dolor es engañoso, llévense con eso. Es preferible que se lleve la suspicacia que debe evaluar qué es lo que está pasando. Neurovascular distal es importantísimo, además de la fractura, si se lesionó el nervio que está pasando por esa zona o hay un problema vascular de esa zona. Fracturas de pelo y fracturas proximales de fémur, problemas vasculares fuertes ahí, problemas de fracturas de tercio medio de húmero, de codo, hay problemas con los nervios. Entonces siempre evalúen no solamente la fractura,
sino váyanse al pie y a la mano a ver si hay algo más distal que nos pueda decir que el nervio o el vaso sanguíneo está comprometido. Procuren una inmovilización, esto va a hacer que no aumente el dolor, esto va a hacer que no aumente las complicaciones y que el paciente pueda ser manipulado para trasladarlo o referirlo a algún centro mientras se hace la imagen. Por último, el estudio de la imagen correcta. Estos son los pasos que hay que seguir con una fractura, muy sencillo, pero hay que hacerlos completos para que vayamos bien orientados a enfocar cómo le vamos a entrar a esas fracturas nosotros. Lo siguiente, llévese en general. ¿Cuáles son los pronósticos de una fractura para saber si es quirúrgica o no es quirúrgica? Generalmente, una fractura, cuando ya vemos la imagen y vemos que una fractura que está estable, que no se ha desplazado, tiene mucho mejor pronóstico y posiblemente el tratamiento lo más seguro es que sea una inmovilización, un yeso, una bota de yeso. Si está muy estable y no está nada desplazada, lo más seguro es que sea no quirúrgica. Por el contrario, vemos que la fractura está inestable, o sea que si nosotros la ponemos en una posición y ella se angula, se desplaza o se acorta, vemos que está desplazada y no es una reducción sencilla, oye, lo más seguro es que eso es más complicado, que eso vaya a ser quirúrgico. Entonces lo que nos da a nosotros los criterios para ser más quirúrgicas y hay que hacerlo más agresivos, si están estables, no estables, y si están desplazadas o no están desplazadas. Esto en general, se habrá que aplicarlo a cada fractura por individual. Les voy a traer un enfoque diferente para traer los tips. No le voy a clasificar la fractura grandemente, sino más o menos para que la veamos de esta manera. Yo la puedo explicar como fracturas pequeñas, fracturas medianas y fracturas grandes, y están agrupadas más o menos de ellas. Además de esa fractura, tenemos ya en amarillo acá abajo ya fracturas articulares. Ya es otro tema, las fracturas articulares son mucho más complejas y tienen muchas más consecuencias si no se resuelven de manera correcta. Por último, en rojo, las fracturas complicadas, ya son fracturas que, oye, que sí hay que tener más experiencia, hay que tener mucho pendiente de factores de complicación de sangramiento neurológico. Son esas las fracturas de polifractura, de columna, pelvis y cráneo. Estos son más o menos en grupos para poder explicarle a ustedes los tips. Esto es un enfoque que estoy haciéndoles yo para verla más o menos qué deben pensar cuando ven una fractura. Por ejemplo, vamos a ver las fracturas pequeñas. Fracturas pequeñas, y voy a ir pasando más o menos rápidamente por todos estos cuadros que vimos, pero nombrando unos tips. Yo sé que son muchos, pero le va a quedar grabada la clase. Si la ven viendo con calma después van a entender y se le va a grabar lo que quiero decirles a ustedes, los tips. ¿Qué nos interesa a nosotros los dedos cuando haya fractura? Oye, vean la alineación, que el dedo no esté angulado, tanto los dedos de los pies o de las manos, que no estén rotados o angulados. Eso te dice ya que tiene problemas. No es lo mismo que esté fracturado o luxado, por lo menos en la mano. Ustedes ven que está el dedo totalmente de lado. No saben si se partió o fue que la articulación se luxó. Cuidado con tratar de llevarlo y reducirlo y resulta que estaba fracturado. Entonces, tengan cuidado y traten de irse con la imagen. Procuren tener la imagen igualito en el codo, en las articulaciones. Vean pendientes si eso está fracturado o está lujado. Los tratamientos de los dedos dependen del trazo. Puede tener un trazo muy grande, pero es una fractura estable, está alineada, lo dejan tranquilo, con un yeso, una inmovilización, lo más seguro es que pueda salir. Ahora, el trazo ya es intraarticular y está inestable, ya eso es quirúrgico, eso hay que llevarlo y ponerlo otra vez para que vuelva a tener otra vez su función recuperada. Es importantísimo si las fracturas son intraarticulares en los dedos, traen consecuencias fuertes después para la función, como dice al final. Los dedos es importante no solamente que pegue, no sirve un dedo que se quede trabado. Después viene la función, que haga su flexión, su extensión completa. Por eso es tan importante las fracturas intraarticulares. ¿Cómo van a terminar esto? Con las rayos X, ahí se lo pongo a la derecha. Una cosa es una rayos X donde se vea toda la mano, no van a poder ver el detalle del dedo que está fracturado. Hagan su clínica, busquen el dedo fracturado y pidan la rayos X como está abajo, específicamente de dónde que usted cree que está fracturado. Ahí sí van a poder ver la fractura y van a poder ver específicamente si está angulado o no está angulado, si hay que corregir algo o no. Entonces, con los dedos, pidan la rayos X de los dedos que ustedes estén pensando que están dañados. Estos son tips, no voy a dar toda una clase porque no podemos hablar 6 meses de dedos, pero esto le va a orientar más o menos. Como ya con la mano y con el pie, ya las fracturas de la mano, del carpo, la fractura del tarso del pie son mucho más difícil diagnóstico.
Sobre todo una rayos X tan sencilla como pueden hacer en un hospital, no se van a ver esos trazos de fractura. Eso requiere una tomografía para verlo. Hay que sospecharlo si está fracturado o no, hay que buscar la fractura que están ahí. Entonces, lo mejor es referirla a un especialista, le ponen su inmovilización, ven un traumatismo menos severo, hay dolor, limitación funcional de la flexión de la mano, del pie, coloquen su inmovilización, hagan la mejor rayos X posible con sus 3 AP, lateral y oblicua, y mándenlo y refiéranlo. Pero lo más seguro es que si yo quiero buscar si hay una lesión de las partes internas de la mano o del pie, voy a pedir una tomografía. ¿Okay? Otra fractura pequeña, los arcos costales. Lo importante no es el arco costal, lo importante es el compromiso respiratorio, el traumatismo cerrado de tórax que pueda tener ese paciente. Entonces, con un traumatismo fuerte de tórax, ustedes piensen y oyen el crujido, sienten que le duele mucho, una fractura costal. Primero revisen mucho cómo está su parte respiratoria, si el paciente puede inspirar, no puede inspirar, si hay hemoptisis, si hay compromiso respiratorio. Eso es lo donde tiene usted que fijarse. ¿Okay? Los arcos costales, el problema es cuando se parten más de 3, hay 2 secuencias de 3 y ya pasamos a un tórax inestable. Esa es otra situación de crisis que hay que ser más o menos rápido en su resolución porque vienen compromisos pulmonares. ¿Cómo evaluar si hay una sospecha de un golpe, un pequeño fractura, un arco costal? Lo ubican donde está, palpándola, que el paciente le señale dónde está exactamente. Miras aquí, posiblemente aquí donde esté una costilla, 2 costillas fracturadas, y luego ustedes presionen el tórax de adelante hacia atrás o de lado, de ambos lados, y donde esté la fractura el paciente va a sentir que ahí le pincha. Entonces sí, mira, tiene una fractura costal clínica, porque te estoy haciendo compresión del tórax, inmediatamente brinca donde esté la lesión. Si es un arco costal es pequeña, lo más seguro es que no haya mucho compromiso de pulmonar. Pero si el paciente está que no puede respirar y hay por lo menos 3 o 4, ya la cosa es diferente. Lo importante no es la fractura del arco costal, lo importante es el traumatismo cerrado de tórax que tenga ese paciente. Vámonos rápidamente igual, fracturas medianas, radio y cúbito. ¿Qué tengo que estar pendiente con esa fractura de radio, cúbito? Lo importante ahí son las lesiones neurológicas que pudiera tener ese paciente y sospechar que las tienen. Pasan muchos de alto, las fracturas de radio, se cayó, dio como un borde filoso, o se fueron a darle un palazo, un bate, metió el brazo y le metió. Esas generalmente hacen sus fracturas lineales en radio o cúbito. Sospéchenlas, pónganle su inmovilización y mándenle sus rayos X. La rayos X no sirve un solo plano, tiene que ser en 2, tanto lateral, AP y oblicua, para ver dónde están esas fracturas. Y lo otro, un error de viso en la rayos X, hacen rayos X chucuta, solamente ponen el chasis y muestran la mitad del antebrazo, la mitad del hueso. Imagínense ustedes una fractura de Montella donde se fracturan los dos, uno se fractura, el otro se luja. Si ustedes hacen una rayos X parcial, no van a ver dónde está lo otro. Pasa también abajo con el peroné, cuando hacen una rayos X de la pierna y está fracturado cerca del tobillo, a veces se les pasan fracturas arriba proximales cerca de la rodilla. Entonces, pidan rayos X completa, del hueso completo que ustedes están pensando que está fracturado. Fastidien a los radiólogos y piden su rayos X completa. Ante una fractura de esas medianas, su inmovilización, rayos X, y ahí decidirán, según la herramienta que les voy a dar, cuál es el mejor tratamiento. Vean que no les estoy mencionando tratamientos, son cosas, tips que tienen que tener en cuenta cuando vean fracturas de estos tamaños. Otra fractura mediana, la fractura de clavícula. Es una fractura mañosa, es una fractura que todo el mundo cree que es sencillita y resulta que tiene bastantes complicaciones fastidiosas para repararla. Gracias a Dios no son graves, ¿okay? Pero sí quedan molestias que debieron haber resuelto si se hace un buen diagnóstico y una buena resolución apropiada. Descartar que una cosa es fractura de clavícula y otra es luxación acromioclavicular, es un detalle técnico, pero a la hora de repararla son dos cosas totalmente diferentes. Acuérdense del signo de la tecla, se luja la luxación acromioclavicular, típico, se cayó en bicicleta, le metió el hombro, brinca la clavícula y queda el signo de la tecla ahí. Eso es una luxación acromioclavicular, no es lo mismo que la fractura, ¿okay? Pero eso lo vamos a ver con la rayos X. Pónganle su inmovilización ante la sospecha de una fractura de clavícula, hagan sus rayos X. Y los tratamientos son controversiales. Hay gente que decide no, y hay muchas publicaciones que dicen que no se opera, que sí se opera. Bien controversial este tema, depende de la edad, el tiempo de recuperación que vas a tener,
estéticamente cómo te va a quedar mejor. Entonces hay varias consideraciones y varios criterios para saber si es quirúrgica o no quirúrgica. Eso lo va a discutir más con un especialista. Fractura mediana, las tubillas de peroné, ya les comenté más o menos. Lo importante de la fractura de peroné, cuando están sobre todo distales, son las más importantes, comprometen la estabilidad del tobillo. Entonces hay que estar muy pendiente con las fracturas distales de peroné. Cuando son tercio medio, si no hay fractura de la tibia, los tratamientos mayormente son conservadores. Igual cuando son proximales. Fracturas proximales de peroné, cuidado con el nerviecito que está pasando cerca por ahí. Acuérdense lo que les comenté, neurovascular distal. Chequen cómo está la flexión del dedo pulgar, del dedo gordo del pie para su extensión y flexión. A ver, no esté tomado el nervio que está encargado de la elevación del dedo pulgar, del dedo gordo del pie. ¿Qué más tenemos con fracturas? Diáfisis proximales diferentes, tratamiento conservador. Lo más importante es nuestros estudios de imágenes. Ya vamos a pasar a fracturas grandes. Tips: una fractura de húmero, cuidado con el compromiso neurovascular. Grandes fracturas de húmero son muy llamativas, aparatosas, el paciente se queja mucho dolor, y eso es lo que prela totalmente, el gran dolor y el movimiento. El paciente viene con mucha molestia, pero ahí lo que tienen que tener cuidado es que no se siga moviendo ese húmero, ese brazo, para que no dañe más al nervio o a la arteria que están cerca de la zona. Inmovilícenlo, mínimo con un cabestrillo, o péguenlo al cuerpo y no se mueva más hasta referirlo. Tuve un paciente con una fractura de húmero que se cayó abajo en Apure. Tardó 12 horas en llegar a la clínica y durante todo el trayecto nadie le inmovilizó el brazo, vino dando tumbos para todos lados. Cuando ya llegó aquí, ya tenía una pequeña parálisis del radial, nada más de todo el traslado y toda la falta de inmovilización con esa fractura grande. Cuidado con el compromiso neurovascular. Adósenlo al cuerpo, si no tienen una férula para ponerlo, peguen el brazo al cuerpo, amárrenselo al cuerpo y ya con eso va a quedar más o menos alineado ese húmero. Otra fractura grande de fémur, ahí no tanto el nervio, sino el compromiso vascular, lesiones vasculares. Entonces en la pierna está fracturado el fémur, está angulado, adósenlo a la otra pierna, inmovilícenlo adosándolo a la otra pierna. Generalmente son traumatismos de alta energía, entonces puede haber compromiso de más tejido blando o traumatismo en otros lados. Generalmente la que llama más la atención es la del fémur, nos quedamos ahí pegados y resulta que tiene una fractura de pelvis, traumatismos de columna. Entonces evalúan al paciente completo. Esas fracturas grandes de fémur que se ven y sobre todo son abiertas y sale un pedazo de hueso, se ve la parte del hueso prominente. Cuidado con los traumatismos en otras zonas, traten de reducir su fractura con cuidado, cuidado con la arteria, chequen su pulso distal bien y inmovilícelo adosándolo a la otra pierna. Fracturas grandes de tibia. La fractura de tibia tiende a complicarse mucho, tienen muy poca circulación sanguínea, o sea, tienen menos circulación sanguínea, tienden a pseudoartrosis, a no pegar, a hacer problemas de piel, tienden a infectarse. Entonces, cuidado con la fractura de tibia, traten de alinearla lo más rápido posible, adosando el otro pie, o ahí sí pueden poner una férula inguinopédica larga completa, inmovilícenla, alíñenlo, chequeen su pulso distal. Si es abierta, traten de hacer su limpieza no muy exhaustivo en ese momento, limpien por encima, ciérrenlo y trasladen lo antes posible y pongan en grande que es una fractura abierta, y traten de reportar para esos traslados si hay lesiones vasculares o sospechen de una lesión vascular o no. Lo ven por el llenado capilar distal, lo ven por el pulso pedio, por el pulso tibial. Palpen bastante su cuestión para darle orientación a la rapidez que hay que resolucionar ese caso. Entonces tengan en cuenta la alineación, la rotación e inmovilicen. Pasamos, ya vimos rápidamente varios tips, no les puedo dar todo, pero ciertos tips sobre fracturas grandes, medianas y pequeñas. Vamos a hablar ahorita, y está en amarillo, pues pasamos a fracturas articulares. Son mucho más complicadas, dejan mucho más secuelas, se pierden muchos detalles en el diagnóstico para el tratamiento y eso hace que los resultados no sean lo que más conviene. Cuidado si ven una fractura que tiene trazo intraarticular, pelen el ojo, tiene que ser una buena imagen, para ver si hay que hacer algo de quirúrgico o no hay que hacer algo quirúrgico. Ahí les pongo que pues esa fractura articular la podemos dividir en simples, cuando está sencillo, pero está la articulación se conserva anatómicamente en su sitio, no hay desplazamiento de sus corticales, no hay desplazamiento del tejido condral, de la superficie condral no hay desplazamiento. Esas
tienen mejor pronóstico, pero si ya se desplaza esta superficie, se pierde esa relación perfecta de congruencia, eso ya son fracturas más complejas, lo más seguro es que requieran reducciones y que sean quirúrgicas. Entonces, una rayos X que compromete, una fractura, compromete la articulación, tiene un trazo dentro de la articulación, desde la chiquitica de una falange interfalángica hasta una grande dentro de la rodilla, todo lo mismo. Si usted ve irregularidad en la superficie, eso hay que corregirlo totalmente. Entonces, muy importante las fracturas articulares, buenas imágenes y bien claro el diagnóstico para estar más con el tratamiento, que lo van a ver con la herramienta que le voy a dar. Entonces, ojo pelado con las fracturas articulares. Comentario en rojo, ya estamos hablando de fracturas complicadas, fracturas, las polifracturadas, pacientes polifracturados. Entonces ahí no vean el cuadro de fracturas por individual que estamos hablando, vean el cuadro completo, vean traumatismos cerrados de tórax, traumatismos cerrados de cráneo, traumatismos individuales. Ahí sí viene todo lo que debieron haber visto ahorita de ATLS, polifracturas, eso le deberían haber comentado en una charla que estuvo más temprano con respecto a esto, que el enfoque ya no es tanto la fractura, sino hay otras prioridades, ¿ok? Eso ya lo vieron en la otra. Se los pongo en rojo porque esto dentro de las fracturas complicadas. Las fracturas de columna se consideran fracturas intraarticulares y si no se manejan de la manera correcta tienen consecuencias irreversibles y el tiempo es importante. De manera, ojo pelado con las fracturas de columna, ¿okay? Tienen que ser trasladados, tienen que ser inmovilizados y tienen que ser diagnosticados para evitar dejar secuelas. Y la secuela no va a ser ósea, que si hay un aplastamiento de la vértebra 10 porque cayó a altura, no hay problema. El problema es todo lo que es la parte neurológica que puede quedar de secuelas de eso. Entonces sí es importante hacer su diagnóstico completo y su protocolo completo de traslado para evaluación por especialista. Fracturas de pelvis, se lo pongo en rojo. Acuérdense que es una fractura de alta energía y eso produce sangramiento. ¿Okay? Sospechen de traumatismos fuertes, dolores en la pelvis, dolores en las caderas. Evalúen como se lo dije en el seminario, evalúen su cadera, evalúen, sospechen de un sangramiento, hagan su control de hematocrito y no pierdan tiempo en traslado, ni lo que le comenté al principito, no asumen en este caso, sospechan de que hay un golpe, un traumatismo fuerte en pelvis, fuerte, señores, hay que trasladarlo, chequearlo, hacerle sus controles porque las consecuencias son graves, ¿ok? Requieren tratamiento inmediato, hacer sus tomografías. Okay. Vamos a la solución. Aquí les voy a dar un aporte que, bueno, esto le va a ser perfecto para ustedes, porque todo lo que es tratamiento, y aquí les voy a dar un tremendo aporte. Vean esto, hay una asociación de osteosíntesis, la AO es la Asociación de Osteosíntesis, una organización mundial que se ha encargado de hacer protocolos de tratamientos de fracturas, de resoluciones quirúrgicas. Comenzó de esa manera y ha ido mejorando, innovando, investigando y ha creado una metodología para resolver las fracturas bien completa, ¿ok? Y tenemos acceso a esto. Ellos crearon este Surgery Reference. Esto es una aplicación, pueden bajar la aplicación. Métanse en la página de la AO, escriban AO Surgery Reference, ¿ok? Pueden bajar la app, la aplicación. Cuando ustedes lo bajen va a aparecer lo que sale allá abajo. Puede ser IAO, porque ahorita la Asociación de Osteosíntesis cambió. Antes de febrero era una aplicación bien sencillita, bueno, pero facilita de usar. Como vieron que funcionó tanto, ya ahorita la pusieron un poquito más completa. Entonces para entrar ya hay que hacer unos pasos. Hay que, si quieren, ustedes se registran en la página de la AO, si no pueden pasar directamente para la parte y van a ver que hay una aplicación para clasificación de fractura y otra, la System Approved Solutions, que es cómo resolverlo. A esto es donde ustedes tienen que llegar para saber qué hacer con la fractura. Se lo voy a explicar más claramente, pero bajen la aplicación y con eso van a tener una clara mecanismo de saber qué está pasando con la fractura y cómo resolverla. Esto ayuda muchísimo. Esta es la herramienta de primer uso que debería tener todo médico rural en su celular, tener esta aplicación para saber qué hacer con la fractura. Cuando ustedes pongan esa aplicación, les va a aparecer esto, hasta le parece basiquito, facilito, un dibujo para saber dónde van a ubicar ustedes la fractura. ¿Ok? Entonces está AO Foundation Surgery Reference, buscan la parte de trauma de adulto, les va a aparecer esta página. ¿Ok? Esa página está, los tres de abajo son diferentes para radiología y veterinaria.
para columna, ustedes agarran la primera, orthopedic trauma, ¿ok? Incluido pediatría, ese signo de los dos huesitos, métanse por ahí, ¿ok? Y les va a aparecer ya justamente quién exactamente, dónde está la fractura. Esto es, bueno, pero de primer grado, muy fácil hacerlo, practíquenla para que vayan viendo y les va a ir diciendo poco a poco que escojan el sitio de la fractura donde está. Una vez que tengan eso, el sitio, si es en el anillo, ya no es una fractura, ya vamos diferenciando si es de la pelvis, si es del acetábulo, si es del fémur, y ustedes mismos van viendo ahí, dependiendo de la rayos X, dependiendo de la información de la imagen que tengan, tomografía, dónde está tu fractura, y les va a aparecer en diferentes gráficos donde ustedes tienen que apretar para saberlo. Por lo menos en este caso vamos a agarrar el caso de una fractura de fémur, una fractura de cadera, de exactamente de la parte proximal del fémur. Ya la va describiendo de una vez, pertrocantérica, multifragmentada. Ahí mismo ya le va anexando criterios de cómo son los tratamientos, de que tienen que tener relevancia, le va dando información todo respecto a esa fractura. ¿Okay? Ustedes caen y su fractura, hasta el dibujo te aparece. En el dibujo lo tienen que ver con la rayos X, que es papaya, con esto va exactamente el trazo y le va a indicar todos los criterios que se va haciendo y qué es lo que conviene con esa fractura. Si yo aprieto, en este caso esta, el proximal de fémur, ya hasta me dice los tratamientos, si la voy a operar, qué tipo de material es más conveniente, una placa con tornillo, una placa larga, y hay diferentes opciones. Y hasta me va comentando con medicina basada en experiencia cuáles son las opciones más convenientes y cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones. Esto es una herramienta de primer uso a un residente de traumatología. Esto es la traumatología, ya un residente de traumatología tiene que manejar esto ya, y esto es lo que debe aprenderse cuando se gradúa traumatólogo, todos estos criterios. Pero a ustedes, un rural, le va a hacer claramente para saber dónde está la fractura, cómo clasificarla, y ya les va a hablar sobre las complicaciones, si es quirúrgica y si no es quirúrgica, y usted le va a dar muchísima información y no van a ponerse a inventar de poner un yeso a lo que no toca un yeso, o al revés, no ponerle un yeso sino creer que es quirúrgico algo que no lo es. Entonces, para ir formando ese criterio, esta herramienta lo va a orientar, pero totalmente cuál es el tratamiento correcto de una fractura. Grábenlo, bájenlo, y este es el gran aporte de esta charla de hoy. Van a tener la mejor herramienta para el manejo de fracturas. ¿Ok? Un temita más rápido sobre inmovilizaciones. Le vuelvo a recordar la inmovilización. Cuando yo hago mi inmovilización de una fractura, tengo que mantener la posición más anatómica posible. Debo llevar el brazo, la pierna a la posición más anatómica, natural posible. No puedo inmovilizar de manera antinatural. Tiene que tomar en cuenta la alineación, la rotación y la longitud cuando lo coloquen su alineación. Es lo que tienen que buscar. Inmovilizar las articulaciones involucradas. Si se cae y se fractura, acuérdense que la inmovilización debe tomar tanto la articulación anterior y la posterior para que no tenga movimiento los huesos, evitan dolor y evitan mayor maltrato. O sea, generalmente tienen que alinear las dos articulaciones involucradas. Eso es fácil cuando las fracturas son en la diáfisis. El problema es si te fractura una articulación, deberías poder inmovilizar la fractura, la articulación de arriba y de abajo. Ahora, a veces es complicado. Yo me fracturo el codo, es difícil cómo hago una inmovilización hasta el hombro, pero hay que procurar. Igual, me fracturo la cadera, bueno, tengo que poner una inmovilización lo más grande posible. Entonces son una férula que uno pone lumbar, desde atrás de la zona lumbar uno hace una férula que pasa por entre el glúteo y llega hasta la parte pélvica, o a dos en una pierna y la otra. Deben evitar a la hora de colocar la inmovilización, acuérdense, no ponerla demasiado comprimidas para no compromiso vascular o nervioso. Deben evaluar posterior a su inmovilización, evaluar la parte neurovascular distal. Deben realizar controles posteriores a colocar su inmovilización. No asuman que ya está lista la inmovilización, se va. Nosotros tenemos en traumatología, realmente uno pide siempre un control post colocar la reducción, porque a veces hay sorpresa y queda el hueso cabalgado, mal alineado, a pesar que lo vemos por fuera que está bastante aceptable y bien, resulta que cuando vemos la imagen no es lo correcto. Entonces siempre deben hacer un chequeo posterior a colocar una inmovilización. Estoy hablando de colocar un yeso cerrado completo. Por supuesto, para una férula no hace falta, porque una férula es algo temporal para un traslado o preparándolo por un tratamiento posterior. No hace falta un chequeo mayor, simplemente verifiquen su alineación, que no esté rotada y no tenga sus acortamientos. ¿Okay? Esos son recordatorios, pero lo hemos visto antes.
lo que habíamos visto de las inmovilizaciones, su férula braquiopalmar, caballito de batalla para las inmovilizaciones en manos, muñecas, no de antebrazos, ya ahí la inmovilización tiene que cubrir el codo. Férula suropédica, igualito, todo lo que es fractura de tobillo y pie. Si la fractura es de tibia, no debe llevar esto, la inmovilización tiene que subir e inmovilizar la rodilla, ¿ok? La inmovilización es suropédica, no inguinopédica, perdón, no debajo de la rodilla, tiene que ser arriba. Les recuerdo estas páginas web donde pueden conseguir información de traumatología. El primero de la Asociación Internacional, de la Asociación Americana de Traumatología, la AAO. Ahí consiguen toda información sobre el manejo de fracturas, información sobre inmovilizaciones, criterios, discusiones, actualizaciones, bien completa. Su página Ortoinfo. Tienen la SOTA, es la de la internacional americana. El EFOR es la europea, es la asociación de todas las federaciones de traumatología, bien completa, y son los criterios europeos del manejo de toda la parte de traumatología. El ISACOS es la parte de medicina deportiva, es mundial, bien avanzada, bien completa. Son 4 páginas que ustedes pueden buscar y van a conseguir bastante información del trabajo de la fractura. Acuérdense, no descuiden las fracturas, vean sus consecuencias posteriores, no asuman, aprendan técnicas de inmovilización, eviten la iatrogenia, las manipulaciones, el asumir, el colocar inmovilizaciones que comprometan el nervio. Cuidado con ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, esto era más o menos la charla sobre fractura. Quería darle unos tips, ¿cierto?, con los tamaños de la fractura y lo relevante de la fractura intraarticular y de las fracturas complejas. Y quería aportarles la herramienta bien importante, bajen la aplicación, que eso les va a ayudar con los tratamientos, y a ustedes, mientras más lean de esa aplicación, van a aprender los criterios de cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta para los tratamientos, sobre todo decidir si son cirugía o no cirugía, y hasta más avanzado qué material es el idóneo y el correcto para esa solución. Hasta luego, buenas tardes.